Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Estilo y Equipo. Bienvenidos, mi nombre es Ginela y en este tutorial vamos a iniciar viendo el proceso de trabajo de la rama para iniciar nuestro proyecto de tapiz. La he colocado a secar 3 meses más o menos. Le hice unas aberturas con un cuchillo tipo sierra y lo ayudó a secar mucho más rápido. Como vieron, quedó como con la corteza un poco levantada y lo único que hice fue lijar. Utilicé una lija de hoja. Posteriormente, como ven aquí, le he colocado una protección, un sellante, proteger la madera, porque solamente la voy a dejar con el sellante. Entonces he repetido sellante, lija 3 veces. Ahora vamos a colocarle lo que va a ser nuestra cuerdita para el soporte de nuestro tapiz. Utilizaré una cuerda de 3 milímetros, no la voy a cortar, voy a trabajar con ella todavía en la bobina. Lo hacemos de un lado y ahora de este otro para que ustedes lo vean. Y aquí mostramos que más o menos a 4 dedos cortamos y ahora sí iniciamos nuestro nudo. Un nudito sencillo. Ahora voy a volver a hacer el mismo nudo, pero ese extremo de cuerda voy a introducirlo en el bucle 3 veces. Luego voy a deslizar ese nudo, lo voy a deslizar agarrando esto aquí hacia abajo y nos va a quedar súper fuerte y seguro. Ahora vamos a hacer nuestros patrones. Para estos patrones he utilizado la cuerda que de por sí voy a utilizar en el proyecto. Esto es para ayudarlos a ustedes que quieren hacer algo súper rápido y quieren tener de todas maneras una guía, tener un cálculo bastante preciso. Entonces voy a utilizar estas cuerdas de 1 metro cada uno que me va a ayudar a contabilizar o a calcular. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el primer patrón que quiero utilizar en mi pieza. Entonces aquí voy a hacerlo de una manera rápida para entonces explicarlo cuando ya estemos realizándolo en la pieza. Pero les muestro de todas maneras el proceso para que lo tomen en cuenta, que es realmente utilizar toda la proporción de cuerda de 1 metro, que es lo que estamos utilizando. Estas 3 cuerdas, cada una tiene 1 metro, que obviamente al doblar va a ser de menos dimensión o longitud, porque de por sí nuestra barra, que en este caso lo he hecho con una barra irregular, porque si ustedes tienen una rama puedan utilizar, y si es gruesa puedan tomarlo en cuenta. Ya aquí en la misma rama se va una porción. Miren, aquí vemos que tenemos 3,5 de pulgada y 9 centímetros. En cualquiera de las dos unidades que utilices, aquí te las estoy mostrando. Ahora te voy a mostrar este patrón que no lo utilicé, pero te lo quiero traer aquí al canal para que si tú lo quieres utilizar también lo puedas realizar. Este patrón es simplemente utilizando la cuerda del centro, un extremo para un lado, que va a ser nuestra cuerda guía, y vamos a anudar a ella las 2 cuerdas que quedan del lado, en este caso del lado derecho, colocándola por encima de la guía, introduciéndola en el bucle que se forma 2 veces cada cuerda, como podemos ver aquí. Aquí tenemos las 2 cuerdas que acabamos de anudar y esta es la otra cuerda que va a ser nuestra guía, que va a ser para el lado izquierdo. Y lo haremos igual. Miren cómo llevo la cuerda hacia donde está mi mano con la cuerda guía. Ahí vemos que ya la que falta, esta de acá, la llevo hacia esa mano. Eso es como un ejemplo para que se guíen. La llevo hacia esa mano y ahí entonces se forma el bucle y ahí vamos a introducir nuestros extremos. Posteriormente vamos a hacer las diagonales que van a ir hacia abajo para formar el rombo o diamante. Y vamos a hacerlo de la misma manera. Mantenemos la cuerda guía de cada lado, en este caso es esta, y vamos a colocar en ella o sobre ella, desde la parte de atrás, vamos a colocar cada una de las cuerdas 2 veces, anudándola de esta manera, sacándola por el bucle de esta forma. Como pueden ver, volvemos a repetir el proceso de llevar esta cuerda hacia donde está nuestra mano sosteniendo la cuerda guía. Esto es para que ustedes recuerden cómo realizar el nudo. Es como un tips que les doy de cómo recordar hacia dónde llevar la cuerda. Desde atrás pasamos por encima, pero la llevamos hacia donde está la mano que sostiene nuestra cuerda guía. Vamos a repetir el proceso 2 veces con cada cuerda, porque la segunda le da la seguridad al nudo, es la que va a hacer que no se deshaga. Ya aquí vamos a cerrar y voy a cerrar colocando la cuerda guía, en este caso utilizando la que viene desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, y anudaremos entonces en ella la cuerda guía del lado derecho y
las dos siguientes, como acaban de ver. Ahora voy a utilizar esta cuerda. Deben tomar en cuenta siempre y tener siempre a la vista la cuerda guía. Le pueden colocar un ganchito para que no se les pierda, no se confundan. Le pueden colocar un ganchito, una cintita para que sepan cuál es la cuerda guía hasta terminar el patrón. Repetimos el proceso que hicimos en la parte de arriba, manteniendo la misma dirección. Aquí pueden ver cómo mantenemos esa misma dirección de diagonal, en este caso la que va hacia el lado derecho. Miren, aquí tengo 8 centímetros y 3, o más bien 3 pulgadas. Esto es por si lo quieren tomar en cuenta. Es similar en proporción de distancia en 1 metro a lo que correspondía también el primer patrón. Y este es el tercer patrón, que también lo hicimos rápido porque también lo vamos a utilizar. Y este sí nos da 10 centímetros, lo que quiere decir que en un metro tenemos todavía más amplitud de patrón. Tenemos una longitud mucho más agraciada para trabajar, o sea que se va a llevar un poquito o menos de material o también que podemos utilizarlo para esos tramos que van a ser más largos. Para la primera capa va a ser esta, las cuales yo siempre realizo cuando son así con bastante espacio, de 1 metro. O sea que cada cuerda que colocaremos aquí en el centro va a ser de 1 metro. Estas tienen 1 metro, he colocado 4 primeramente en el centro y vamos a hacer este nudo súper sencillo, con 2 dedos más o menos de distancia entre lo que es la barra y el inicio del nudo, el cual puedes seguir ajustando hasta que lo coloques al nivel que deseas. Como acaban de ver, haciéndole una orejita o un buclecito con una cuerda, siempre va a ser la del lado derecho. Pasamos sobre la del lado izquierdo e introducimos ese mismo extremo por el bucle que formamos con la cuerda. Hacemos el buclecito hacia arriba, pasamos sobre la cuerda, en este caso la del lado izquierdo, y vamos a introducir el extremo en el bucle. Es así de sencillo es este nudo. Y es un nudo bastante decorativo, es un nudo súper fácil con respecto a los demás, súper fácil y súper rápido de hacer. Podemos irlos moviendo. Si vemos que quedó más largo un lado que el otro, podemos irlos moviendo y ajustando muy fácilmente. Hacemos nuevamente el bucle, introducimos y de esta manera vamos desarrollándolos todos. Vamos haciendo como una red, que en este caso va a ser piramidal inversa, ¿no? Va a ser como una pirámide inversa. Aquí yo he colocado 4 primeramente, pero voy a colocar 1 de cada lado. Esto depende mucho de si la barra es ancha y te permite, ¿no?, colocar más o hacer un patrón un poco más extenso. Miren, aquí ya he colocado 2 de cada lado, de la misma manera, con el nudo alondra. Y vamos a ir realizando entonces nuevamente los nudos de la misma manera. Unimos cada una de las cuerdas, siempre tomando en cuenta de que la que es del lado derecho va a ser el bucle y va a ser el extremo que pase sobre la cuerda izquierda y se introduzca, ¿no?, en el bucle. Y vamos a repetir, miren. Y vamos a ir creando esta pirámide invertida. Y para crearla lo que vamos a ir haciendo es que en los extremos, tanto derecho e izquierdo, vamos a ir dejando cuerdas sin anudar. Por ejemplo, aquí ya dejamos estas 2 últimas cuerdas de cada lado sin anudar. Aquí ya tenemos 3 cuerdas de cada lado sin anudar. Quiero que lo vayan visualizando. En la siguiente línea vamos a tener 4 cuerdas de cada lado. Y en esta, que va a ser la última, van a ser 5 de cada lado. Podemos visualizar la pirámide. Ahora, como vemos aquí, medimos
para saber cuánto del patrón, los patrones que ya hemos hecho, vamos a utilizar para hacer el cálculo de cantidad o de longitud de cuerda. Aquí podemos ver que necesitamos más o menos unos 15 centímetros. Y debemos tomar en cuenta de que ese metro con el que calculamos al inicio los patrones también llevan una porción en la barra. Entonces quiere decir que si multiplicamos esos 8 centímetros o en este caso 10, porque el patrón que vamos a utilizar es el de 10 centímetros en un metro, quiere decir que 2 metros serían 20 centímetros. O sea, tenemos hasta de más, tenemos una porción de más que está genial porque recuerden, preferiblemente es que sobre, a que falte. Pero van a notar cuando lo vayamos desarrollando que también vamos a utilizar en el centro lo que es la unión de estas dos, por decirlo así, esta capa que va de un lado y del otro y se une en el centro. Entonces en el centro también necesitamos unir y no vamos a necesitar obviamente material. Así que esto va a cubrir esa necesidad de material para el centro. Vamos a utilizar esta cuerda, miren, de 2 metros. Como ya saben, ahora vamos a realizar estos nudos cuadrados, que es lo que ya vieron en el patrón. Realizamos el primero con las 4 primeras cuerdas del lado izquierdo y ahora vamos a tomar 2 del que acabamos de realizar más las 2 de la que tenemos hacia nuestra mano derecha y vamos a desarrollar este nudo cuadrado. El nudo cuadrado se distingue porque en el centro van a quedar cuerdas que no van a anudarse. Estas cuerdas son pasivas, lo cual van a quedar dentro del nudo y las de los extremos son las que van a anudarse. Este nudo es uno de los nudos básicos, súper sencillo. Y aquí que tomamos nuevamente 2 y 2 del lado derecho, van a ver que utilizamos la cuerda siempre iniciando la del lado izquierdo para crear un 4 sobre las centrales. En el bucle vamos a introducir la del lado izquierdo que va a pasar por la parte de atrás. Esto lo repetimos 2 veces. Primero con la cuerda del lado izquierdo y luego con la cuerda del lado derecho, así. Aquí arriba les voy a dejar un video de nudos básicos para que si lo quieren ver mucho más detalladamente el nudo, aprender primero el nudo, lo puedan ir a ver. Y vamos desarrollando este nudo intercalando. Como pueden ver es como si estuviéramos intercalando. Y vamos a desarrollar ahora el patrón en todo lo que es la extensión de las cuerdas hasta poder llegar al centro, justo donde vemos la terminación de nuestro patrón anterior en el centro o nuestra capa anterior en el centro. Y bueno, miren, aquí ya hemos casi que alcanzado la longitud deseada. De este lado tenemos 7 nudos, del lado de arriba tenemos 6. Vamos a hacer uno más aquí para que esté mucho más en el centro. Aquí podemos ver que 20 está justo acá, o sea, sobrepasa lo que es el centro y está perfecto para cerrar.
Recuerden que esta es una capa donde no necesitamos que queden flecos. Esto también es importante de saber. Ahora vamos a iniciar el patrón del otro lado. La única diferencia es que vamos a iniciar desde el extremo. Iniciaremos con las 4 cuerdas que están hacia la derecha. Recuerden que en el anterior utilizamos las que están hacia la izquierda. Y bueno, seguiremos intercalando igual que hicimos del lado contrario, hasta lograr la longitud deseada. Esta, a pesar de que la barra o rama es irregular, he realizado la misma cantidad de ambos lados y obviamente llega a la misma longitud, pero la logré perfectamente a pesar de la irregularidad de la rama. Ahora aquí vamos a unir. ¿Qué hacemos? Tomamos 2 cuerdas de cada uno de los lados. Al tomar 2 cuerdas de cada una, ya tenemos las 4 cuerdas para desarrollar un nudo cuadrado o plano, ya que hay quienes lo conocen también como nudo plano, para realizar aquí en el centro. Este va a ser el primer nudo con el que vamos a unir ambos lados y crear esta capa. Ahora vamos a visualizar bien todas las cuerditas. Vamos a tomar 2 de la que acabamos de realizar. Aquí les muestro qué queremos realizar. Queremos realizar una terminación como que termine en rombo o en la pirámide invertida. Entonces lo que hacemos es tomar 2 cuerditas del nudo cuadrado que acabamos de realizar arriba, más 2 adyacentes. 2 adyacentes quiere decir justo las que están al ladito de estas. Y vamos a hacer lo mismo del lado contrario. 2 de la que hicimos en el centro y 2 de las que están adyacentes, pero del lado derecho. Y haremos el nudito. Va a quedar justo al lado del que acabamos de hacer. Aquí lo pueden ver, justo al lado del otro. Y ahora vamos a cerrar en el centro con un nudo en la misma dirección que el que hicimos arriba para unir. Solo que este va a ser con 2 cuerditas del que acabamos de realizar a la mano derecha y 2 del que realizamos a mano izquierda. Vamos a hacer el siguiente patrón utilizando este que me encantó para todo lo que quería yo hacer. Acá debemos tomar en cuenta lo siguiente. Nuestro patrón nos dice que en 8 centímetros se logran con 1 metro. Yo necesito que más o menos alcance los 24 centímetros. Lo que quiere decir es que repitiendo esta medida por 3 nos va a dar 24, o sea 8 por 3, 24, y a esto vamos a anexar lo que queremos de fleco. Lo que queremos de fleco pueden ser 20 centímetros, pero hay que multiplicarlo por 2 porque nuestras cuerdas, recuerden que cuando las colocamos en la barra siempre van dobladas, o sea que un extremo de esa cuerda tiene que tener 20 y el otro también 20, viéndolo de esa manera. ¿Qué hacemos con la parte central donde también vamos a hacer una unión como lo hicimos arriba? Vamos a tomarlo de la parte que nosotros no contabilizamos, que es de la barra. Recuerden que en la barra se nos va material. Entonces, cuando hicimos el patrón, una porción quedó en la barra, una porción del metro quedó en la barra. Entonces, esa porción yo la tomé en cuenta para cuando vamos a unir en el centro los 2 lados y que nos va a permitir cerrar la capa. Es como para que tomen en cuenta esto, ¿no? Si la barra que van a utilizar es más angosta, te puedo recomendar que coloques más o menos unos 50 centímetros para lo que es la parte central. Esto si vas a hacer un proyecto y si tomas en cuenta los pasos que estamos siguiendo para este proyecto. Si vas a hacer uno de tu propia autoría, un diseño propio. Y bueno, en este patrón vamos a utilizar el nudo festón, que es donde elegimos la cuerda guía, que en este caso fue la del extremo del lado izquierdo, y vamos a anudar en ella
todas las siguientes cuerdas que encontramos hacia el lado derecho. Estas cuerdas vamos a colocarlas sobre la cuerda guía, la introducimos en el bucle y este paso lo repetimos 2 veces con cada cuerda. Y vamos a crear aquí como una diagonal que va a seguir la dirección que llevan nuestros nudos cuadrados arriba. Nudos cuadrados arriba realmente no necesitaban explicación porque hemos iniciado exactamente igual que en el patrón anterior. Solo que luego de estos 2 nudos cambiamos y haremos este diseño con nudos festones, los cuales al llegar aquí, que es el extremo derecho, donde anudaremos esta que es la última cuerda de este lado, vamos a cambiar de dirección nuestro cordón o nudos festones. Vamos a hacer una diagonal ahora en lado contrario o hacia la dirección contraria y vamos bajando hacia el lado izquierdo. Vamos a utilizar la siguiente cuerda para hacer el primer nudito. Como lo ven aquí, lo vamos moviendo con nuestro dedo. Debemos tener en posición el primer nudo o la primera vuelta para luego hacer o rematar con el nudo, que es el que le da la seguridad. Y vamos con cada una de las cuerdas de la misma manera. Miren cómo las coloco sobre la mano con la que estoy sosteniendo la cuerda guía. Esto para nuevamente decirles que de esta manera pueden acordarse hacia qué dirección debemos llevar la cuerda que vamos a anudar a la guía. Ya terminado, ahora vamos a realizar nudos cuadrados, pero iniciando desde el lado derecho. Con las cuerdas que están más hacia el lado derecho, haremos un nudo cuadrado, exactamente igual como lo hemos hecho en todo el proyecto. Iniciando con la cuerda izquierda, y ahora, luego de este nudo, vamos a tomar 2 cuerditas de este que acabamos de realizar y 2 de las que están hacia el extremo o el lado izquierdo. Haremos un nudo cuadrado y vamos a hacer posteriormente otro nudo cuadrado como lo estábamos haciendo en el patrón anterior, o sea, como si fuera un zigzag. Vamos a hacer ahora un nudo cuadrado del lado derecho, con 2 de las cuerditas del que acabamos de hacer, con las 2 adyacentes hacia el lado derecho. Realizamos este nudo y ahora venimos con los nudos festones. Ahora vamos a tomar esta cuerdita, la que viene o está en el extremo del lado izquierdo y será nuestra cuerda guía, y vamos a irnos en diagonal, así como cuando iniciamos arriba, bueno, en diagonal, bajando hacia la mano derecha, y vamos repitiendo el nudo festón con cada una de nuestras cuerdas. Haremos exactamente lo mismo. Y bueno, ya después de haber terminado, miren, 3 veces he hecho el patrón inicial con el que calculamos, ¿recuerdan? Con 1 metro. Bueno, aquí está repetido 3 veces.
Y ahora vamos a hacer el del otro lado, el lado contrario del lado derecho. Vamos a hacerlo exactamente igual, porque si en el anterior nos llevamos en la misma longitud, en este lo más probable es que también nos vamos a llevar igual, la misma longitud. Con esto quiero decir que las cuerdas van a tener las mismas distancias. Estas cuerdas son de 3 metros 40. 3 metros 40 y van a ver al final que nos va a quedar material en esta área central, o sea, van a quedar cuerdas largas. Como el patrón es así, todo irregular, van a quedar unas cuerdas súper largas, porque en el área donde no lleva nudos cuadrados, en esas áreas la cuerda básicamente no trabajó nada y por eso van a quedar más largas unas que otras. Pero lo importante es que las más cortas nos queden de por lo menos 20 centímetros, que es el cálculo inicial que hicimos. Ahora, ¿qué les muestro aquí? Que vamos a iniciar con el extremo del lado derecho. Es como en el anterior. Vamos a iniciar de manera contraria para que se nos vea el trabajo bastante equilibrado y no inicie igual que del otro lado, porque entonces no va a ser simétrico, no se va a ver simétrico. Entonces vamos a iniciar el primer nudito con el extremo derecho y luego vamos hacia el lado izquierdo y vamos a hacer igual la diagonal primero hacia el lado bajando hacia el lado izquierdo y luego entonces nos vamos a dirigir bajando hacia el lado derecho y de ahí seguimos desarrollando el patrón. Solo que como van a ir viendo aquí, va a ser como de manera contraria, pero lleva exactamente los mismos pasos en cuanto a nudos y qué va antes de y así. Así que los dejo para que disfruten el proceso de estos nudos, por lo menos en lo que es la primera parte. Ya después obviamente lo vamos a omitir para que ustedes lo terminen. Ya en este punto ya se deben saber este patrón. Después de tanto haber practicado nudos cuadrados y este que es el nudo festón. En este punto también te invito a que te unas a nuestro canal, a que te suscribas, a que le des like a este video si te ha gustado, a que comentes qué te ha parecido, si has aprendido algo nuevo, qué más quieres aprender, qué fue lo que más te gustó del video. Cosas como estas para mí son súper importantes. Trato siempre de contestarle, así haya pasado semanas. Trato de sacar el tiempo para poder contestarles aún. Y también el hecho de los likes y de que se suscriban posiciona mi video para que llegue a más personas y puedan disfrutar de estos hermosos proyectos, puedan aprender esta hermosa técnica ancestral.
Y bueno, aquí ya hemos terminado lo que necesitamos, la longitud que necesitamos. Miren que nos ha llegado muy bien. Y vamos a unir aquí. Aquí lo que vamos a hacer es que tomaremos las cuerdas guías que hemos utilizado hasta el final, tanto de un lado como del otro. Tomamos la del lado derecho para que pase por encima de la del lado izquierdo, y la del lado izquierdo se va a anudar a esta. De la misma manera como hicimos los nudos festones. O sea, este es un nudo festón que es el que va a unir a ambos lados y va a cerrar esta capa. 1 y 2. Muy bien, aquí ya hemos cerrado. Ahora vamos a hacer un diseño central con el que pueden unir cualquiera otro patrón que hayan elegido. Este es una manera de unir y de hacer un patrón central que sea vistoso, llamativo y que les sirva, ¿no?, de unión a las capas. Yo quiero que con estas dos cuerditas, que son las cuerdas guías, venimos de las cuerdas guías finales, y estas van a seguir siendo cuerdas guías, una para un lado y la otra para el otro. Y vamos a seguir anudando en nudo festón. Vamos a hacer estas dos diagonales, bajando. De igual manera. Y aquí les muestro, ¿no?, que vamos a cerrar con forma de rombo. Vamos a hacer las dos diagonales, pero antes vamos a hacer un nudo cuadrado aquí en el centro y vamos a rellenar este rombo de nudos cuadrados. Haremos el primero en el centro, tomamos las 4 cuerdas centrales, contabilizamos las 4 cuerdas centrales y posteriormente vamos a hacer unos alternos. Alternos significa que vamos a tomar 2 de este que acabamos de hacer y 2 del lado, en este caso el lado izquierdo, las que están más adyacentes. Hacemos el nudo cuadrado. Ahora tomamos 2 de ese que hicimos al inicio en el centro y 2 adyacentes del lado derecho. Haremos nuevamente el nudo cuadrado. Y ahora vamos a hacer uno en el centro, en la parte inferior. Va a quedar en la misma dirección del primero, el de arriba, pero lo haremos con 2 cuerdas de cada uno de los nudos que acabamos de hacer, que quedaron paralelos, quedó uno al lado del otro. Entonces vamos a hacer con 2 de cada una de esos nudos, 2 cuerdas de cada uno de esos nudos, vamos a hacer este que es el central. Y vamos ahora sí a cerrar aquí para formar un rombo. De igual manera, con nudos festones y manteniendo las mismas cuerdas guías. De cada lado, solo que ahora vamos a bajar diagonal hacia la mano derecha, y luego hacia la mano izquierda.
Acá vamos a cerrar con cada una de las, cada cuerda guía, una la elegimos para que sea cuerda guía y la otra la anudamos a ella. Y ahora yo voy a crear una doble línea de festones tomando la cuerda del extremo para que sea cuerda guía. La llevamos hacia el centro donde anudaremos cada una de las cuerdas que están aquí adyacentes. Cada una, recuerden, 2 veces. Pasamos por encima de la guía, anudamos 1 y 2. Hagámoslo lo más cercano a la línea de festones anterior. Aquí podemos ver que también lo realizamos del lado contrario, de la misma manera. Cuando ya la tenemos, elegimos entonces hacia dónde o cuál cuerda será nuestra guía para cerrar. Aquí dejamos los extremos, la cuerda de los extremos, y vamos a agarrar la siguiente para que sea nuestra cuerda guía y haremos el mismo proceso hacia el centro, de ambos lados, cambiando un poco el diseño. Lo increíble de esto es que cuando aprendas estos nudos básicos que hemos utilizado, puedes hacer bellezas. Y aquí vemos, miren, las diferentes longitudes de cuerda, unas más largas que otras. Lo importante es que las más cortas tengan la dimensión que requerimos desde un principio, y si están más largas, como pasó con estas, miren esta, nos ha doblado la cantidad que yo quería que fuese de flecos y está perfecto. Aquí les muestro un poco, les estoy mostrando siempre con la cinta para que ustedes se guíen, quienes no conocen el tema de las unidades. Y bueno, ya aquí estamos listos. Ahora vamos a hacer la parte que realmente es más sencilla, y es agregar los flecos. Vamos a agregar las cuerdas, anexarlas por los espacios. En este caso, en esta capa, vamos a anexarlas en estos espacios de esta manera. Estas capas o esta capa va a tener unas cuerdas de 2 dimensiones o 2 longitudes. Como lo podemos ver en pantalla, ya se los he mostrado. Posteriormente bajamos ya a nuestra tercera capa, donde vamos a agregar las últimas cuerdas. Les dejo el video donde se los explico muy bien. Miren, tanto cantidades como las dimensiones, longitudes desde la cinta y dónde colocarlas para que su proyecto les quede exactamente igual al mío. Pero no solamente eso, sino que también lo tomen como un referente para sus proyectos con diseños propios, donde sepan dónde pueden colocarlas y que tengan una vistosidad en forma de cascada, que es lo que se quería lograr con esta pieza. Y creo que se ha logrado. Déjame en comentarios qué te ha parecido el diseño de la pieza también, y si lo replicarías. Para mí sería un honor verlo, que me lo puedas compartir por Instagram, por las redes sociales, o mi correo, que también está en descripción.
Y bueno, ya colocadas todas nuestras cuerdas, lo que vamos a hacer es cortarlo de manera de que quede lo más recto posible cada uno de los flecos. Como ven, no están así, están disparejos, y lo lindo quede lo más prolijo posible, porque sea como sea, esto es algo hecho a mano, es algo que no va a tener las exactitudes que haría tal vez una máquina, y eso es lo lindo del proyecto. Pero sí, siguiendo estas pautas, utilizando un molde como lo ven aquí, donde tengamos la altura deseada. En este caso es un molde de 10 centímetros de ancho, y con él me he ayudado, uno, para separar las cuerdas y no cortar las que no son, y acá en la parte blanca, donde están las cuerdas blancas, como pueden ver aquí, lo que he hecho es que me he guiado del corte anterior de las cuerdas color vino, para entonces cortar las de abajo también en igual proporción, que se van en igual proporción que las del color vino. Cortándolas de esta manera es súper fácil. Pueden hacerlo con cartón también, y luego en la parte final vamos a utilizar una cinta adhesiva de pintor, que es súper fácil de utilizar, no tiene mucho pegamento, se quitan súper fáciles de la cuerda, y como ven aquí, sí utilizo una medida de cada lado para entonces llevarlo al centro, llevar las cintas adhesivas al centro y lograr ese efecto, ¿no?, de diagonal. Y luego acá ya vamos a hacer la última con la forma de terminación, ¿no?, en V, logrando esto con la medida de 10 centímetros desde el último corte arriba en diagonal, y esto también obviamente lográndolo como yo decidí los 10 centímetros, lo tomé en cuenta por las cuerdas que tengo allí más cortitas y que pueden ver que sobresalen de la cinta adhesiva. Desde ahí entonces decidí hasta dónde dejarlo, y entonces ya solamente seguir con la cinta adhesiva en las cuerdas del centro y listo, esa es mi guía. Ahora lo último sería peinar nuestros flecos a una medida de 3 pulgadas. Cortamos, también utilizamos un molde para que todos queden a igual medida, peinamos y planchamos. Eso es todo. Díganme en comentarios qué le ha parecido este tutorial. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en el próximo tutorial. Bendiciones.